Buenas tardes, pues continuamos con las mesas del día de hoy y le cedo la palabra a Luis Hernández Cuevas con la ponencia de Siqueiros y Higueras. Bueno, pues les platico un poquillo. Yo lo que de cómo nació un poquito este proyecto que está en ciernes es un poco leyendo las clases de Deleuze sobre pintura, en donde afirman justamente cómo es que los pintores adquieren un nombre propio. Me pregunté justamente cómo en México específicamente diferentes pintores han tratado de adquirir un nombre propio. Mi camino va desde Siqueiros, pasando por Rivera, por Leonora Carrington, los estridentistas, etc. Sin embargo, el día de hoy solamente me remitiré a David Alfaro Siqueiros. Espero que algunos de los temas que han tocado anteriormente, en específico los agujeros negros y la generación de rostridad, aquí de alguna manera también resuenen. Entonces, les platico un poquillo. Esos son los puntos que quisiera tratar, ¿no? Adquirir un nombre propio, aparatos de captura, Siqueiros y la imagen dogmática del pensamiento, es decir, preguntarme si alguna vez Siqueiros fue atrapado por el aparato de Estado y cómo fue atrapado, de qué manera. Y la última, pues, si hay o no una sublevación en la pintura de Siqueiros. Entonces ese sería el primer punto, ¿no? Nombre propio. Entonces les leo un poquillo, ¿no? Para Octavio Paz, Siqueiros experimentó en 1936 un acontecimiento que nos reúne con todos esos nombres propios del arte que osaron pintar el nacimiento del color. Siqueiros pintó el nacimiento del fascismo, producción de la cual tenemos un registro testimonial en la carta que envió el pintor a su amiga María Asunción. En esta carta se nos relata el proceso de catástrofe en la que los pintores experimentan el nacimiento del color. Entonces, esta es la carta de Siqueiros. Tú les leo. Trabajé toda la noche del sábado y todo el domingo, parado solo para comer esos sándwiches de aquí que apenas si saben la comida, ¿no? Aquí estaba en California. Pero el resultado fue magnífico. Te lo digo con entusiasmo y sin exageración. Confirma todas mis teorías. Se trata de la utilización del accidente en pintura, es decir, de la utilización del método de absorción. Entonces me interesa mucho ese concepto en específico, ¿no? El método de la absorción creo que resuena o tiene grandes vínculos con Catástrofe y el germen en Deleuze, ¿no? Entonces, es decir, de la utilización de un método de absorción de dos o más colores superpuestos que se infiltran unos en otros y que producen las formas más fantásticas y maravillosas que puede imaginar la mente humana. Algo que no se parece sino a la formación geológica de la Tierra, a las vetas policromadas y poliformes de las montañas, a la integración de células y a todos esos fenómenos microscópicos que el hombre no puede ver sino con aparatos especiales. En fin, la síntesis, la equivalencia de toda creación de vida, esa cosa organizada que sale de la profundidad del misterio, quién sabe por qué leyes terribles. Hay en esas absorciones las formas más perfectas que pueda imaginar. Conchas de formas infinitas, modeladas con una perfección increíble, formas de pescados y de monstruos que nadie podría creer directamente con los medios tradicionales de la pintura, y sobre todo, un dinamismo tumultuoso de tempestad, de revolución psíquica y social que da miedo. Entonces, lo que vislumbramos aquí es justamente esta conexión con la geología también, ¿no? Con la creación de vida. Entonces, si ese es el cuadro que se llama El nacimiento del fascismo. Y es sobre este cuadro sobre el cual Siqueiros relató lo que acabamos de escuchar. Entonces, les leo, ¿no? Desde la experiencia de Siqueiros, la utilización del accidente en pintura plega al pintor en el caos. De tal abismosidad surgen las figuras más fantásticas, esto al entremezclarse los colores, las líneas, los claroscuros. Este movimiento de plegamiento o de absorción, como lo llama Siqueiros, nos remite a la formación geológica de la Tierra, en la que fenómenos microscópicos son experimentados a través de una increíble contaminación de formas. Se trata de este misterio profundo en el cual se crea la vida.
Ahora bien, esto fue en el 36, ¿no? Dice Octavio Paz, ¿no? Fue justamente así como Siqueiros asistió al nacimiento de su pintura, como si asistiese al nacimiento mismo de la vida y del universo, y más, fue testigo de su nacimiento como artista, fue su creador y fue su criatura. En correspondencia con la problemática que aquí nos reúne, diré que en tal absorción Siqueiros adquirió un nombre propio. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Siqueiros adquiere su nombre propio, ¿no? Más allá de únicamente haberlo dispuesto al final del cuadro? Entonces, pensemos lo anterior junto a Deleuze. Un cuadro pensado como diagrama, de estar orientado a ese movimiento de absorción como origen de creación, no dejará de deshacer los presupuestos, de desgarrar los clichés, haciendo pasar intensidades a significantes. Uno bien puede atribuirle a un sujeto una obra, no obstante, por detrás de tal asignación histórica, lo que hay es un resto cristalizado de un marchar normal. Frente a las pretensiones históricas que enclaustran el nombre de Siqueiros en un movimiento pictórico determinado por una época, en el testimonio de Siqueiros se dispone una aventura ulterior, la adquisición de un nombre propio a significante. Siqueiros, al ser testigo de su nacimiento como artista, nos permite pensar que el nombre propio no designa. El nombre propio es una apertura que exige el más severo ejercicio de despersonalización. Podríamos hablar justamente de una topología de la creación. Si se dan cuenta, en la carta pareciera que el nombre propio se vuelve geológico, ¿no? Y aquí pues estará resonando esta meseta, ¿no? La geología de la moral. Les leo, ¿no? Deleuze y Guattari enfatizan en 1000 mesetas, y cito: el nombre propio no indica en modo alguno un sujeto. El nombre propio designa en primer lugar algo que es del orden del acontecimiento, del devenir. Y los militares y los meteorólogos tienen el secreto de los nombres propios, cuando los ponen en una operación estratégica o cuando los designan como un tifón. Entonces aquí vislumbramos que de alguna manera este cuadro nos muestra un tifón, ¿no? Ahí encontramos justamente esta operación estratégica bajo la cual Siqueiros está adquiriendo este nombre. Entonces aquí lo que estamos tratando de pensar es los nombres propios, pero pensados históricamente, o más bien cartográficamente. Y pensarlos así implicaría que estos coexisten y resplandecen como acontecimientos, mostrando así que el arte es devenir y no historia. Por lo tanto, lo que habría que pensar es que hay coexistencia de mapas y no sucesión de movimientos pictóricos. Dicho esto, pues ahora sí me voy al siguiente punto que quería trabajar con ustedes, que son los aparatos de captura. Entonces aquí me pregunto cómo fue que Siqueiros fue atrapado por un aparato estatal, ¿no? Si fue atrapado o no. Y les leo, ¿no? A diferencia del 36, ¿no? De esta carta y de este cuadro, Octavio Paz encuentra en la captura histórica del muralismo por parte del Estado la conversión de la singularidad emanada de la absorción en otra cosa más que en un ícono santo. Entonces, para Octavio Paz, Siqueiros pasa de ser este proceso de absorción y de repente se convierte en un ícono santo, ¿no? En un ícono de la religiosidad estatal. Una de las perspectivas más críticas sobre la captura ejercida por el Estado al devenir plástico de los muralistas es la que nos narra Luis Cardosa y Aragón, este ensayista guatemalteco que tiene un texto excelente que se llama La nube y el reloj. Ahí nos dice Cardosa y Aragón que es en la constante representación de lo nacional pintoresco por parte del movimiento muralista por lo que se obceca el origen del color. Esto al contaminar la pintura de la utilidad inmediata. Solo para que lo tengan por ahí, Diego Rivera se encabronó del ensayo de Luis Cardosa y Aragón y pidió que se le aplicara el 33 constitucional para que lo corrieran del país, ¿no? Para Luis Cardosa y Aragón, el renacimiento mexicano, el muralismo, al pretender utilizar al Estado para el despliegue de su pintura, no provocó otra cosa más que el sometimiento de sí en las dinámicas de los intereses soberanos, convirtiendo de este modo a la pintura en un útil para el levantamiento de una cultura nacional. Pensemos en el mecenazgo de José Vasconcelos hacia el muralismo, patrocinio que invitaba a la pintura a someterse a la historia para integrarse de este modo en los aparatos de visibilidad con los que el Estado contaba para establecer su labor pedagógica.
Sobre ello, Monsiváis señala que al exaltar al pueblo y a representarlo bajo una utopía, el muralismo resultó ser no otra cosa más que una mitografía y una mitomanía. Así el muralismo permitió el retorno disimulado del culto del progreso, es decir, epísteme positiva que se pensó desterrada tras el exilio de los positivistas Porfirio Díaz. La Escuela Mexicana de Pintura, al convertirse en didáctica histórica, este es un aparato de captura brutal, ¿no? La historia, la didáctica, contribuyó a la formación de una identidad mexicana a través de la introducción de una aspiración dispuesta como carencia, que fue la modernidad. Entonces, en la mayoría de los cuadros muralistas lo que se presenta es la necesidad de que México llegue a la modernidad. Entonces, ahí vemos que se vuelve a imponer justamente una carencia, ¿no? Y es ahí donde el deseo vuelve a quedar atrapado en estos agujeros negros. Al instituirse como didáctica, una forma de visibilidad histórica, ¿no? Aquí pensado Foucaultianamente, se dispuso a la tarea de producir subjetividades que miraran conforme a los dispositivos de saber. Fue así como se imaginó y mitificó un Estado que se abocó a generar aparatos de captura idóneos para aprisionar y homogeneizar a todas las otras formas de subjetivación. Y fue entonces que el poder decidió atrapar a una subjetividad. Fue la necesidad de atrapar al indio. El indio justamente como aquel que de alguna manera fundamentaba algo, pero al mismo tiempo que debía de ser superado. Y de ahí que la figura que más se expresó, por ejemplo, con Orozco, fue justamente el mestizo. El mestizo era como la expresión justamente de la modernidad. Es decir, capturar aquello que radicalmente se disponía como una subjetividad. Del antedicho se revela una tensión paradójica en los muros de las instancias oficiales. Pues mientras que lo que se demandaba es disponer una legitimación del Estado y del partido por medio de una didáctica histórica que justificara la estructura del poder, por el otro lado se representaba a lo indio, de una forma en la que su figura ya se presenta capturada por la didáctica, es decir, como aquello que debía de ser superado. Lo indio brinda una noción utópica del pasado, y tal noción sirve de fundamento para el siguiente paso en la lógica del progreso. Bajo dicha tensión paradójica es que el Estado busca legitimarse. Esta idea adquiere mayor peso si traigo la siguiente cita de Octavio Paz. Que es esta. Entonces Paz nos dice en este gran texto que se llama Los privilegios de la vista lo siguiente: la revolución fue una vuelta a los orígenes, pero también fue un comienzo, o más exactamente un recomienzo. México volvía a su tradición no para repetirse, sino para instaurar otra historia. Esta era la idea más o menos confusa que inspiraba al nuevo régimen, y singularmente al ministro de Educación Pública de esos años, que era José Vasconcelos, ¿no? Y es que este movimiento radial, el cual toma como fundamento la representación de lo indio para disponer un origen que funde y que a la vez funja como aquello que debe ser superado para instaurar otra historia, tiende hacia una teleología que acaba por imponer una subjetividad en la que se imprime la superación y el tan ansiado arribo a la modernidad. Y este tan ansiado arribo a la modernidad sería justamente la subjetividad mestiza. La pintura mexicana, ser en palabras de Paz, hija de la Revolución Mexicana, es un movimiento que implica un pliegue de México en su propio ser, describiendo de este modo su tradición en buscar un origen. Desafortunadamente, el origen hallado fue el origen simulado. Se encontró un origen mítico soberano y no uno pictórico anárquico, lo cual arrastró al establecimiento de un nacionalismo culturalmente apto para afirmar y modularse según los ritmos de la modernidad. En otras palabras, idóneo para la constitución de una nueva forma de servidumbre voluntaria. Todo lo anterior dio pie al esbozo de la implementación de la figura abstracta del mestizo. Y es que el régimen posrevolucionario, la figura del mestizo se constituyó como una herramienta política que se agregaba a la eliminación del otro. Rita Eder, que es una gran estudiadora de aquí de nuestra universidad, tiene un textito que se llama El arte en México. Y en este texto ella nos dice, ¿no? El mestizaje se convierte en un concepto hegemónico. Al predeterminar el imaginario cultural, termina por legitimar mitológicamente al Estado. Por lo anterior, no resulta extraño que aquel escrito que afectó tanto a Rivera se nos señale. Y cito: el Estado con frecuencia procura en América constituirse en iglesia,
Y esa pintura ocasional y provisional, la Escuela Mexicana de Pintura, se puso al servicio de este estado dogmático, de esa iglesia laica. Tal oportunismo es una de las causas fundamentales que han molestado la evolución pictórica de México. Nos encontramos con un arte oficial, protegido y patrocinado por el Estado. Es decir, nos encontramos con un arte académico. Ahora bien, la pintura de la Escuela Mexicana de Pintura no solo será capturada por el Estado, sino que también será capturada por el turismo capitalista moderno. Luis Cardoso y Aragón, el mismo autor, nos dice, y ahí viene la siguiente sentencia, si no hay zarape y nopal, no hay arte en México. Es decir, sin una identificación, sin una representación en el imaginario de lo que se concibe como lo mexicano, no es posible sacar rendimiento alguno. El arte es capturado por la utilidad turística, por el espíritu de la empresa, por el cliché. Este proceso está muy bien mostrado en el pequeño cuento de Luis Cuevas, ¿no? Un texto de 1956 que se llama La cortina de nopal. En este texto Luis Cuevas nos relata a un pintor sin devenir, ¿no? Y por lo tanto sin absorción. En este cuento, Luis Cuevas nos describe cómo el padre del personaje principal, siendo del pueblo, sabe que durante más de 30 años se han pintado muros en fresco, no obstante jamás se ha detenido a mirarlos. En la casa del padre de nuestro protagonista, que es Juan, jamás se habla de esos apóstoles del pueblo, nunca se conserva siquiera el arte, y menos el arte para el pueblo. No obstante, Juan, como pintor, como joven pintor, sabe que esta forma de pintura será la única que le permitirá ejercer su oficio. Juan debe sacrificar la adquisición de un nombre propio en pintura, ya que sabe que, aunque pobre de espíritu, una pintura sobre lo mexicano por lo menos se venderá a los turistas, que la buscan como algo curioso. Así nos relata Cuevas. Juan se ha acomodado y protegido dentro de una cortina que no llamaríamos una cortina de humo, sino una cortina de nopal. A partir de ello, la modernidad embiste e inventa un siguiente doblez dentro del aparato de captura. Inserta la representación del indio, del nopal y de su cosmovisión en la lógica del capital, todo ello por medio del turismo. El mismo Cardosa y Aragón nos dirán: México, tartufizado sobre la falsedad, se creó una sinceridad de tartufo, y enfatiza: la pintura folclórica de México no es mexicana porque no es pintura. A todo esto, ¿qué expresa Siqueiros? ¿Qué dice Siqueiros sobre todas estas críticas? El 12 de febrero del 35, en una conferencia de arte que dio aquí en la Escuela Nacional de Medicina, Siqueiros, ejerciendo una autocrítica a la primera etapa del denominado Renacimiento mexicano, afirma que desgraciadamente la expresión gráfica de dicha etapa corresponde y sirve a la demagogia oficial, ayudando así al gobierno a mentir frente a la masa de trabajadores. De tal manera, nuestro pintor asevera que, si bien es cierto, el sindicato de obreros, técnicos y pintores y escultores aconsejó el estudio del arte popular, este no debía de ser aprendido acríticamente, es decir, se estaba obligado a interpretarlos, y cito, como una manifestación degradada, como una manifestación producida por núcleos populares y razas reducidas a la esclavitud. Cierro cita, cuestión que se engarza con la visión de Siqueiros de que los pintores, al no tener más ingresos del gobierno, se veían obligados a vender su obra turística. Para Siqueiros, y cito, el turismo desempeña en este caso un cometido imperialista bien definido dentro del sector de la cultura nacional del país. México es una semicolonia material desimperialista. Y cierro cita. ¿México es qué? Una semicolonia material desimperialista. De tal modo, nuestro pintor vislumbra como el aparato de captura del Estado y, por otro lado, el turismo moderno capitalista se apropiaron de la pintura mexicana. Con relación a la captura por parte del Estado de la producción de subjetividades modernas, Siqueiros tampoco será crítico. Siqueiros nos dice, y cito, una manía etnológica nos envenenó a todos. La defensa de la raza india como potencialmente superior a las otras razas, en fuerza mental, en concepción de belleza, etc., era el sermón diario de Rivera, y su arma polémica en todas las discusiones. Orozco, por contradicción a priorística Rivera, era mesticista, como Vasconcelos, y como todo un sector bastante numeroso de químicos de la sangre humana que apareció en México.
La manía indigenista de Rivera era tal que llegó a explicar la extraordinaria fuerza plástica azteca debido al uso por parte de los maestros constructores indios de una droga vegetal denominada marihuana. Tanto insistió sobre el particular que acabamos de creerlo y casi todos los miembros del sindicato nos pusimos a fumar fervientemente la hierba que nos daría la profundidad creadora de los antepasados habitantes de México. Se cierra ahí la cifra de cigarros. Tal intoxicación por manía etnológica condicionó la forma en la que el muralismo se produjo un etnocidio velado. Desafortunadamente, tras su captura, la generación de la identidad mestiza se convierte en un engranaje más de la maquinaria que precipita al México por revolucionario al etnocidio. Y aquí quisiera traer a Pierre Clastres, que es este autor que tanto cita de Deleuze y Guattari, quien nos dice si el término genocidio remite a la idea de raza y a la voluntad de exterminar una minoría racial, el de etnocidio nos refiere no ya a la destrucción física de los hombres, sino a la de su cultura. El etnocidio es pues la destrucción sistemática de los modos de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes lleva a cabo la destrucción. En suma, el genocidio asesina los cuerpos de los pueblos, el etnocidio los mata en su espíritu. Así, el mestizo, con esa subjetividad moderna, capaz de adecuarse a la epistemología y a la moral del progreso, y con ella la técnica, suprime veladamente al devenir. Parafraseando al Clastres, se puede señalar, y cito, la espiritualidad del etnocidio se esconde siempre tras una ética humanista, la cual tendría que ser una advertencia sobre los constantes compromisos vergonzosos que se adquieren en pro de un proyecto utópico. El mestizo en el régimen revolucionario se impone como una rostridad. Podría hablarse de una semiótica de sumisión por rostridad, en el que el poder del Estado se infiltra por todas partes, en la pintura, en la literatura, en la filosofía de la sexualidad, en el deseo, en el fin de imponer una rostridad única. Dicha rostridad asigna un agujero negro central que desata una nueva forma de culpabilidad. Culpabilidad que, como lo refiere Nietzsche, se presenta como el medio reactivo bajo el cual se conduce la existencia nihilismo. El Estado asigna una culpabilidad al pueblo mexicano, el no ser lo suficientemente moderno, es decir, el no ser lo suficientemente mestizo, ya que de serlo, las subjetividades mexicanas podrían llegar a disponer del paraíso en sus tierras. Para Félix Guattari, en la época moderna, toda la unidad del socio se constituye y refleja la mirada del Estado, lo cual se ampara en la policía, el profesor, el sacerdote, el historiador, y podríamos decir también en el pintor. Con relación a ello, en sus escritos posteriores a la publicación del primer tomo del Capitalismo y Esquizofrenia, este texto que nos trajo colación por acá, te cito, el agujero negro de rostridad emite en cierto modo sobre la totalidad de la pantalla semiótica que constituye la conciencia reflexiva vacía, el tiempo que recentra el conjunto de rostridades significativas. El agujero negro, en la medida en que contamina todos los modos de semiotización, se desplaza, invade el universo y se apoya sobre cualquier punto de intensidad para sobrecodificar. Así, el agujero negro de rostridad en el régimen revolucionario, el mestizo, emite sobre la pantalla semiótica, es decir, sobre los muros pintados por la Escuela Mexicana de Pintura, una instancia de atracción que termina por absorber el deseo del sujeto cuyo vacío fue creado al imponérsele una culpabilidad. Es así como se crea el gran significante mestizo. El agujero negro de rostridad contamina de esta manera los modos de semiotización, pintura, literatura, filosofía, para codificar las intensidades y estructurar un entramado que encierra todas las fuerzas en el Estado. Por lo anterior que en murales como por ejemplo la conquista de México, Cortés triunfante, de Orozco, el rostro indígena nunca presente ninguna problemática. Sobre este tópico, Guattari es contundente, ¿no? El creador del esquizoanálisis nos señala, y cito, hay en la organización de las redundancias significativas del orden social un momento en que la dimensión del rostro se interpone para fijar los límites entre lo que está permitido y lo que ya no está permitido. Las significaciones y las identidades trabajan como una maquinaria de creación de estereotipos en los que se dispone un ritmo, cadencia moral, que predetermina cómo es que las subjetividades tienen que rostrificarse. Entre lo que está permitido y lo que no, se juega la libertad de creación de sí. Tal vez sea así
en la estratificación del rostro del mestizo, donde la Escuela Mexicana de Pintura perdió su sentido. Pintar el origen del color ya nacerá su convicción, ya que su pintura se perdió en el agujero negro del cliché mestizo. Cabe hacer un paréntesis para señalar que si bien Guattari piensa en la contemporaneidad que el modelo de rostrificación es justamente el hombre blanco, como está dispuesto en 1000 mesetas, como nos lo indica cuando se ve lo que está abajo, el ideal de la subjetividad capitalista impone una desterritorialización semiótica de los soportes de expresión, ya no sobre una etnia, el pueblo elegido, incluso sobre su propio hijo puesto en la cruz que convergen los designios multiformes del Dios monoteísta de la desterritorialización, ni siquiera hacia un punto de conciencia vacío, sino hacia una suerte de tercer ojo apagado que frecuenta la mirada del hombre blanco de países pudientes y sobre el cual vuelven a extinguirse las potencias creadoras del deseo y anodarse los investimientos de poder. Tendríamos que pensar que durante un lapso en México postrevolucionario el ideal lo constituyó la denominada raza cósmica, ¿no? Y sobre esto, una cita que a mí me sirve mucho es esta cita de Guattari, ¿no? Nos dice, a cada tipo de institución, a cada tipo de máquina le corresponde una rostridad dominante. Así la rostridad mestiza se impuso como una sujeción de semióticas del rostro, constituyendo una trama que predeterminara la historicidad de las subjetividades. Ante ello, vuelve a resonar la pregunta, ¿cómo adquirir un nombre propio en pintura? Porque estamos viendo justamente que la máquina capitalista del turismo y del Mexican Curious lo atrapa por otro lado la didáctica histórica, ¿no? Donde tiene que representar didácticamente cómo hemos llegado a donde hemos llegado, y al mismo tiempo el Estado lo captura. Y es que ante este proceso que orienta los flujos semióticos subjetivos hacia la redundancia, cabría preguntarnos cómo plantear la posibilidad de generar un nuevo tipo de relación entre los signos, la pintura, el otro y nosotros mismos. Ante la captura de exterioridad dispuesta del ver redundante, Deleuze nos recordará otro modo de concebir la visión, y esto lo hace a través de Maurice Merleau-Ponty. En la clase del 20 de mayo del 86, Deleuze dice lo siguiente: y si la visión no es cierto modo de pensamiento o presencia a sí mismo, es el medio que me es dado para estar ausente de mí mismo, asistir desde adentro a la fisión del ser, solamente al término de la cual me cierro sobre sí. Merleau-Ponty añade, dice Deleuze, los pintores lo han sabido siempre, y se cierra cita. La visión como ese medio que me es dado para estar ausente de mí nos remite de nueva cuenta a aquella absorción que vivió Siqueiros en el 36. Aquello que los pintores han sabido siempre es la necesidad de apostar en sus cuadros por la generación de esa visión que posibilite estar ausente en sí. Esa es afuera que Deleuze rastrea en la obra de Maurice Blanchot, en la que se precipita la no relación, el caos o el se muere. En la absorción se precipita un se muere. Es en este intersticio en el que se ambiciona mostrar cómo lo otro, lo lejano, es también lo más próximo y lo mismo. Todo esto está en la clase de Deleuze. Uno se desrostrifica, nos dice Deleuze. Uno desgarra los clichés por medio del movimiento de absorción situados entre el caos y el género. Diremos que para plegar la línea de la fuera, afirmando un se muere, es como se adquiere el nombre propio. Deleuze, ya en la clase de Foucault, nos dice lo siguiente: la única manera de escapar al poder es franquear el arroyo poco profundo, el poco profundo arroyo de se muere. Aquí citando a Blanchot. Eso es lo que los pintores han sabido siempre. Al plegarse, los pintores introducen en su pintura aquello que es incapaz de ser retratado, siendo precisamente ello lo que los fuerza a pintar, lo que los fuerza a plegarse constantemente, disponiéndose así al otro como lo más próximo. Cabe entonces preguntarnos hasta qué punto el Renacimiento mexicano fue libre. Y es que desgraciadamente el Renacimiento fue capturado por un poder al que denominaremos, siguiendo a Michel Foucault, como un poder pastoral, el cual hurgó en el deseo para introducir relaciones que sometieran a la subjetividad. Fue entonces que, empleando el método confesional, el poder pastoral instó a los pintores mexicanos a disponer los muros institucionales como actos de manifestación de voluntades de verdad. Desde el horizonte de los estudios Foucaultianos, tal estrategia implica el desarrollo de un régimen de verdad ajustado a una subjetividad. Es así como el poder exige a los individuos decir, y cito,
No solo estoy aquí que estoy yo, que obedezco, sino que además les exige decir, esto es lo que soy yo, que obedezco, esto es lo que soy yo, esto es lo que vi, esto es lo que hice. Esta es una cita de Michel Foucault del gobierno de los vivos. En una de las sesiones que constituyen el gobierno de los vivos, Foucault se pregunta, y cito, ¿cómo es posible que en una sociedad como la nuestra el poder no pueda ejercerse sin que la verdad tenga que manifestarse y hacerlo en la forma de la subjetividad y sin que por otra parte se espere de esta manifestación de la verdad en la forma de la subjetividad afectos que están más allá del orden del conocimiento y son del orden de la salvación y la liberación para cada uno de nosotros? Cuestión que al hacerla resonar con lo hasta ahora trabajado nos da cuenta del modo en que la pintura moralista del régimen revolucionario emplazó una manifestación de verdad histórica. Al resonar con una determinada identidad, creó afectos que determinaron una mitografía, como uno lo decía Monsiváis, ¿no? Y con esto cierro este segundo punto, con esta cita, que se me hace sumamente, que de alguna manera engarza hasta el momento dicho, ¿no? Esto también lo dice Deleuze en su curso sobre Foucault. El poder no reprime, o solo reprime secundariamente. ¿Y qué hace? Hace algo mucho más profundo y sin duda más terrible que la represión, es decir, forma y modela. No hace callar, sino hace algo peor, hace hablar. El poder disciplina, normaliza. La represión es completamente secundaria por relación a las operaciones positivas del poder. El poder no reprime, disciplina, administra, controla, normaliza. No hace callar, hace hablar. No impide actuar, hace actuar. El poder no hizo callar a los pintores del Renacimiento mexicano, diré, los hizo pintar. No obstante, se trató de una pintura normalizada, administrada, la cual encontró en su origen un problema mítico soberano. Ante ello, Siqueiros desde el 35 ya había incluido estas formas bajo las cuales el poder los podía capturar. Es decir, la didáctica, el turismo y la austeridad mestiza. La pregunta que resta por hacer es, ¿qué sucede entonces con Siqueiros? ¿Es capturado o no? ¿Cómo seguir pensando en su nombre en una formación geológica? Y eso es lo que daría para el siguiente punto, pero no sé qué prefieran, si queramos que nos sigamos o si creen que con esto es suficiente para seguir platicando. Sí, ¿Nos seguimos? Sí. Perfecto. Entonces, el siguiente punto que quisiera trabajar es Siqueiros y la imagen dogmática del pensamiento. Aquí me voy a pelear un poco con el concepto de ideología, que como ustedes saben, en 1900 en específico, pues Deleuze y Guattari dicen, no, aquí nada de ideologías. Entonces, diré que más que Siqueiros haya sido atrapado por una ideología, más bien estuvo por ahí por la imagen dogmática del pensamiento. Centrándome en la primera y segunda pregunta con la que cerramos el apartado anterior, en lo que sigue quisiera cuestionar si Siqueiros fue atrapado por algún aparato, y si lo fue, pensar entonces qué sucede con su nombre propio. Entonando desde un principio, sin crescendos, la culminación de este apartado, diré que Siqueiros se hundió no tanto en una rostridad y en una forma de turismo pictórico, sino que más bien Siqueiros se hundió en una imagen dogmática del pensamiento. Ahora bien, para percibir con sus diversas tonalidades dicha aseveración, diré, siguiendo el rizoma, que como no hay, o como más bien, y cito, nunca ha habido ideología, cierro cita, lo que capturó a Siqueiros fue una imagen dogmática, un bulbo en el que un campo inmanente del deseo, pues lo capturó. Así, frente a la idea de Paz, quien piensa que Siqueiros, como un pintor herido por una banalidad ideológica, en lo cual se hace patente cuando escribe, y cito a Octavio Paz, como muralista, fue un gran inventor de formas, pero lo dañaron la hinchazón retórica y su simplismo ideológico. Cierro cita. Diremos que más bien algunos de sus trazos y pensamientos fueron capturados por imágenes que estratificaron momentos de su devenir pintor. Y es que, siguiendo Deleuze y Guattari, nos oponemos a todo binarismo que separe abstractamente forma y materia. Por ello que se afirme que nunca ha habido ideologías. Ahora bien, que no se comulgue con estas líneas de Octavio Paz debido al uso que le da el término ideología no significa que se objete del todo su análisis sobre Siqueiros. Realicemos pues un mínimo recorrido sobre lo que dice Paz, para encontrar este sendero que nos permite cartografiar a Siqueiros. Un primer apunte es que
retomando la idea de Paz de que la pintura mexicana es hija de la revolución, resulta problemático el hecho de que Siqueiros haya caído en un simplismo ideológico. Esto en consecuencia que, desde la visión de nuestro laureado poeta, la revolución, y cito, y ahora sí, la revolución, y cito, fue una revuelta nacionalista y agraria, no una revolución ideológica. No fue la obra de un partido y apenas si tuvo un programa. Fue una explosión popular, una sublevación espontánea que no tuvo una cabeza, sino muchas. Sobre lo dicho, pasa onda. Uno de los rasgos distintivos de la Revolución Mexicana fue la ausencia de una ideología que fuese asimismo una visión universal del mundo y de la sociedad. En México, por fortuna, no tuvimos metahistoria. Entonces esto nos dice Paz en Los privilegios de la vista. En este sentido, si la revolución no fue una revolución ideológica, nos preguntamos, pues cómo es que Siqueiros cayó en un simplismo ideológico si no hubo, si nos está diciendo al mismo tiempo que no tuvo una revolución, una ideología. Para responder a la pregunta anterior, Paz nos presenta una idea la cual implica subir el movimiento muralista mexicano, que ante la falta de una filosofía recurrió a una filosofía internacional. Esa es la tesis de Paz. En sus palabras, el marxismo de Rivera y sus compañeros no tenía otro sentido que el de reemplazar por una filosofía revolucionaria internacional la ausencia de una filosofía revolucionaria mexicana. Por lo anterior, que para Paz, y cito, la ideología de esa pintura solo sea una cáscara. El simplismo ideológico que nuestro poeta distingue entonces en algunos trazos de Siqueiros es producto de una carencia, la cual se deriva de la falta de una filosofía que animara la Revolución Mexicana. Esto desde Paz, ¿no? Ahora quisiera defender a Siqueiros. Entonces traigo a colación lo que Siqueiros responde. Entonces primero les digo lo que alguien más nos dice sobre Siqueiros, ¿no? Héctor Jaimes, que es un gran estudioso de Siqueiros, dice lo siguiente: Siqueiros no produce ningún mural en los años 20, pero sí incrementa su actividad política. En 1923 funda el Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores y se hace miembro del Partido Comunista Mexicano. En 1924 funda el Machete junto con Diego Rivera y Javier Guerrero. En el 25 es nombrado presidente de la Liga Antiimperialista de las Américas y en general se dedica más a la política que al arte. Por todo lo anterior, resulta que cuando llegamos a la obra del muralista David Alfaro Siqueiros, nos encontramos con un pintor que ha sido esencialmente interpretado a partir de su militancia comunista, es decir, como un pintor ideológico. Sobre las interpretaciones realizadas sobre Siqueiros, también Irene Herner nos va un poco por ahí, nos dice, y cito, Siqueiros, un dedicado stalinista durante la mayor parte de su vida, se dejó llevar por un deseo de delinear una cultura mexicana mestiza como el paradigma de una utopía socialista. Entonces ahí vemos otra vez cómo algunos interpretan que el mestizaje sirvió justamente como un aparato de captura, ¿no? Como este agujero negro. Ahora sí, me voy con Siqueiros, ¿no? Siqueiros se fue a Argentina y dio una conferencia que es muy famosa. Y en estas conferencias Siqueiros nos dice, y cito, el movimiento pictórico llamado Renacimiento Mexicano, que no podía ser todavía una expresión revolucionaria, fue una expresión populista, porque estaba relacionada con la ideología de una revolución que no era la proletaria, sino la revolución agrario-reformista, o más claramente dicho, como una revolución demócrata burguesa. Entonces, para Siqueiros, el primer movimiento muralista, la primera etapa, pues fue una revolución no proletaria, sino una revolución pequeño burguesa. Entonces, para él, siguiendo un poco la teoría de Marx, pues todavía le hacía falta caminar, ¿no? Esta afirmación nos auxilia a comprender los motivos por los que para Paz Siqueiros intentó subsanar una falta de filosofía revolucionaria mexicana con una filosofía revolucionaria internacional. Siqueiros, siguiendo la idea de una superación histórica comunista, piensa en la Revolución Mexicana como un momento burgués, el cual debe de ser superado para el arribo de una revolución proletaria. De igual manera, casi al finalizar el discurso, Siqueiros dice lo que sigue, y cito:
Por primera vez se dice que nuestra metodología puede ser didáctica materialista. Por primera vez en el mundo, un grupo homogéneo de hombres plásticos usa una metodología misma para una obra de arte. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene eso que ver? Sí tiene que ver con la metodología dialéctica, no solo sirve para analizar el choque de fuerzas dentro de la sociedad, sino para expresar el ritmo dialéctico que esa plástica tiene que seguir, lo cual nos da cuenta de cómo una formación historiográfica condiciona la pintura de Siqueiros. Entonces creo que por ahí podríamos vislumbrar esta imagen dogmática, ¿no? Que estaría sentada justamente en la historiografía. En este, un poco, como platicábamos hace ratillo, en el argel y en un telos, ¿no? En un principio y en un fin. Hagamos resonar lo dicho por Siqueiros en estas líneas con la conferencia de Argentina con los principios de la imagen dogmática del pensamiento, en específico con dos. ¿No? En diferencia y repetición, Deleuze, además de enunciar la imagen dogmática del pensamiento, nos dice, ¿no? Estos postulados aplazan el pensamiento bajo un pensamiento que es el del mismo, y lo semejanza en la representación, traicionando de este modo lo más profundo de lo que significa pensar. Ahora bien, dentro de los 8 postulados, a mí en específico me interesa el postulado del fin o del resultado, ¿no? Este implica la subordinación del aprender al saber, la cultura al método. Pienso entonces lo anunciado por Siqueiros en la conferencia citada nos da cuenta de cómo la imagen del pensamiento condiciona la experiencia del arte al método. Cuando Siqueiros señala que tiene que expresar, y cito, el ritmo dialéctico de esa plástica que tiene que seguir, pareciera de alguna manera condicionar aquello que él había entendido como la absorción a un fin determinado. Pareciera que una metodología puede condicionar la vivencia del origen del color. Por otro lado, cuando Siqueiros dibuja la idea de superación histórica, pareciera ser atrapado bajo el 7º postulado, que es el postulado de la modulación o de las soluciones, el cual se refiere a la pretensión de calcar sobre lo real soluciones abstractas. Teniendo conocimiento desde un principio hacia dónde se debe dirigir lo real mismo es lógicamente condicionado. Cuestión que termina por imponer un nuevo tipo de pensamiento unidimensional. Desde mi parecer que Siqueiros, en su ánimo por transgredir su contexto, se pierden los procesos de absorción, los cuales aquí son procesos sin balizas ni parapetos. Entonces por ahí también estará nuestro Deleuze criticando a Heidegger, aquí Deleuze criticando un poco a Siqueiros, ¿no? Se pierde en las sendas de la desterritorialización. Siqueiros se vio ávido de una imagen que le diera seguridad a su actuar, imagen dogmático que se terminó por condicionar sus procesos creativos. Vean, el arte se convirtió en Siqueiros en una forma de didáctica. Él pensaba que el arte mismo se podía convertir en una didáctica para las masas, y creo que ahí fue cuando de alguna manera termina por ser atrapado, ¿no? Le cito a Siqueiros en esta conferencia. Estas instancias. Nosotros acabamos de descubrir la técnica que corresponde positivamente al gran arte para las masas. Nosotros tenemos ya los vehículos necesarios para la expresión plástica. En México habíamos hablado del arte para las masas, pero habíamos usado la fase arcaica del fresco tradicional y habíamos usado los muros interiores de las facultades y oficinas públicas. Teníamos ya los materiales necesarios para pintar en la calle, para pintar en los muros descubiertos en los grandes edificios y en todos aquellos grandes lugares donde se coloca la propaganda comercial. Que ustedes recordarán el gran mural que fue a hacer Siqueiros a California enfrente de un centro comercial. De este modo, Siqueiros hablará de la necesidad, vean, y cito otra vez, de decir a las masas cosas útiles para su lucha de clase. No resulte por ende extraño que para Siqueiros resultara necesario no producir más piezas plásticas transportables para, y cito, parásitos burgueses. Esto para llevar a la plástica a la utilidad de las masas trabajadoras. La plástica de Siqueiros queda entonces atrapada por otra forma de rostridad, una rostridad que podemos llamar proletaria. Y aquí encuentro muchísimas resonancias con la primera plática del día de hoy.
lo cual contiene en sí una misma enfermedad que las rostridades anteriormente tratadas, la condición histórica teológica. Herner, nuestra gran historiadora del arte de aquí de la facultad, nos dice, y cito, hacer arte para las masas y afirmar una estética y una técnica consecuente con esa finalidad, hacer plástica, comprensible a las masas, sencilla y clara, como en un buen discurso de mitin revolucionario y como una buena conferencia de dialéctica marxista. Cierro cita. Frente a este posicionamiento de Siqueiros, Cardosa y Aragón será contundente. Nuestro ensayista guatemalteco que Rivera quería expulsar, ¿no? Él dice, y cito, no se trata de llevar el arte a las masas, sino de llevar las masas hasta el arte. Y se cierra cita. Para el teórico guatemalteco existe un falso criterio revolucionario fundando en un concepto muy pobre de la conciencia del proletariado. Y cito, no hay arte para mayorías ni para minorías, sino arte, él dice, cierro cita. Y ahondará, solo trabajando por el arte, es decir, para sí mismo, el artista con el arte puede servir a los demás. Y me gustaría traerles esta cita también de La nube y el reloj. Aquí nos dice, no existe el arte por el proletario, dice Cardosa y Aragón. Es una verdad incontrovertible que no existe el arte proletario. Lo que en su ignorancia llaman así sus partidarios, no hay sino una vulgar manera de sentir y pensar, indigna del proletario, que no puede considerarse como arte y que carece de significación educativa o panfletaria. Y dice Cardosa y Aragón, es necesario, dice Lenin en ¿Qué hacer?, que no se encierran los proletarios en los cuadros artificiales y estrechos de la literatura para obreros y aprendan a comprender cada vez mejor la literatura general. Entonces aquí Cardosa trae a Lenin para decir que no. Tenemos entonces que Siqueiros cayó en un falso criterio fundado en un concepto muy pobre de la conciencia del proletario, ¿no? Y aquí hice un pequeño análisis con Rancière, pero lo voy a obviar. Pero aquí estaría justamente La noche del proletario. Si ustedes recuerdan pues toda esa apuesta de Rancière, pues me parece que estaría por acá. Lo que sí les quisiera traer es la crítica que le hace Tamayo a Siqueiros, ¿no? Tamayo, en un texto que se llama El nacionalismo y el movimiento pictórico, nos invita a dejar que la pintura esté también en manos de los indios y los mestizos. Dice, cuestión que permite que el arte mexicano deje de ser un bluff, deje de representarlos, de identificarlos, de reconocerlos, permitiendo así que los colores trágicos, apagados y sombríos y no festivos, esos que les gustan a los turistas, logren romper con las rostridades impuestas para afirmar así lo único. ¿Eso dice Tamayo? Sí, una pequeña parte por ahí en este texto que se llama El nacionalismo y el movimiento pictórico. Para cerrar entonces ya con este segundo punto, afirmaré que Siqueiros se vio atrapado no por una ideología, sino por una imagen de pensamiento, es decir, por un agenciamiento de deseo que instó a que el sentido de su pintura dejara por momentos de pintar en nombre propio para pintar en nombres de otros, cuestión que lo atrapó en un régimen histórico-moral que rostrificó su pintura en una imagen que estratifica el devenir teológicamente. Pero hay algo muy bonito. El mismo Luis Cardosa y Aragón en La nube y el reloj dice lo que sigue, y aquí a partir de aquí es como quería salvar, así que me adelanté. Pero vean lo que nos dice Cardosa y Aragón. Afortunadamente Siqueiros deja de ser político cuando pinta. No sabe, afortunadamente, sino contradecirse. Entonces, a partir de ahí, pues creo que ya tenemos, ¿no? De repente Paz dice, pues sí, Siqueiros con la absorción, pues logra adquirir un nombre propio, pero de repente se vuelve un ícono santón porque empieza a hacer didáctica histórica y es atrapado por la captura estatal, ¿no? Y empieza a pintar dentro de los muros oficiales y al mismo tiempo se ve obligado a hacer pintura para turistas con colores
llamativos como sería nuestro rosa mexicano y termina justamente por quedar girando sobre este agujero negro. Y es entonces que a mí, bueno, anteriormente a eso les había puesto una citilla de Deleuze, que es justamente profundamente indigno es hablar en nombre de otros, ¿no? Entonces yo podría decir profundamente indigno es pintar en nombre de otros siguiendo lo que nos había dicho Tamayo, ¿no? Entonces ahora sí paso a la última parte. Entonces ya nos dijeron que aunque Luis Cardoso y Aragón y aunque Octavio Paz le dan con todo a Siqueiros, en realidad dicen que pues pinta de manera brutal y llega a adquirir nombres propios cuando no está atrapado por la imagen dogmática del pensamiento, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo ver en la pintura de Siqueiros algo más que un mito nacionalista moderno, ¿no? Algo que no lo atrape en la necesidad de rostrificar al mestizo para señalar una utopía hacia la cual el pueblo mexicano debería de dirigirse? Y para eso les quisiera traer a colación este museo, que es el Museo Nacional de Historia. Entonces, para nuestros amigos que nos están visitando, estaría muy bien que se fueran al al castillo de Chapultepec, y ahí está nuestro Museo Nacional de Historia, que fue creado en 1957. Él era su director, y él dice algo muy interesante para todos aquellos que leemos a Foucault, ¿no? Vean que nos dice: este museo debe de enseñar al público cómo ver la historia. Pues la idea del museo era que en diferentes fueran haciendo un recorrido histórico que enseñara a ver al pueblo mexicano cómo leer su historia. Y en esta práctica didáctica pues se les ocurre invitar a Siqueiros, y no le encargaron nada otra cosa más que pintar la revolución. Entonces ahí encontramos algo sumamente interesante, ¿no? Entonces les leo un poquillo, ¿no? Tal insinuación del museo como una empresa de didáctica histórica, es decir, como un archivo de visibilidad sobre el cual se crean políticas de verdad y de identidad, nos vuelve a colocar en una encrucijada. ¿Cómo pensar el nombre propio Siqueiros, ¿no? Porque otra vez se mete al poder a pintar, ¿no? y al poder que quería enseñar didáctica. De su mural tenía que enseñar a ver al pueblo la revolución, ese gran hito que además determina al partido, ¿no? Nuestro partido en ese momento pues era el revolucionario institucional, y pues era pintar el fundamento, ¿no? El Museo Estatal se sitúa entonces como el catalejo que, al poner los ojos en el pasado, da sentido a los procesos sangrientos vividos. Esto con el fin de esbozar una comunidad imaginaria desde el cual legitimar el nacimiento del Estado mexicano moderno guiado por un partido nacionalista. El museo, como un dispositivo más del archivo histórico, se instala como un espejo de feria manipulado, un espejo que le brinda al pueblo una imagen artificial de sí, en la que el mestizo moderno, vestido con colores oficiales y atuendos modernos, adquiere una ciudadanía identitaria afín con la historiografía narrada. El mural, que fue solicitado en 1957, lleva por nombre Del porfirismo a la revolución. Les platico un poco la historia porque cuando se le encarga a Siqueiros este mural, la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores, le encarga a Siqueiros otro mural. Este iba a estar en el sindicato y le pidieron que dibujara la tragedia. Pero justamente en esa época acababa de suceder pues todas las encarcelaciones en Lecumberri, todo el movimiento desde Metro Vallejo, y entonces Siqueiros para la ANDA les dibujó el mural de lo trágico, pero de lo trágico que estaba sucediendo en México en ese momento. Como ustedes se podrán imaginar, al
al gobierno no le gustó nada, lo mandaron tapizar, y a Siqueiros lo mandaron a Lecumberri. Entonces el museo que le pidió, el mural que le pidió José de Jesús a Siqueiros se tardó aproximadamente 10 años, porque estuvo Siqueiros en la cárcel, ¿no? Bueno, eso como anécdota, ¿no? Quisiera pensar en un primer punto, ¿no? ¿Qué implica pintar a un pueblo? Lo que va a decir una pensadora que es Mary Coffey, que tiene un texto que se llama Cómo el arte revolucionario se volvió cultura oficial. Ella afirma que a pesar de que el Museo de Siqueiros de Landa fue tapizado, en realidad lo que hizo Siqueiros al salir de la cárcel fue volver a pintar el mismo mural, pero ahora de manera anacrónica. Entonces todos los problemas que estaban en la contemporaneidad los dibujó, pero para que no fuera de algún modo no lo volvieran a encarcelar. Pues dibujó lo mismo, pero con personajes históricos anteriores. Entonces podríamos hablar justamente de un simulacro anacrónico, ¿no? Entonces en lugar de que ahora sea, en lugar de que fuera Adolfo López Mateos, que era el presidente que en ese momento mandó hacer todo esto, pues ahora sería Porfirio Díaz la figura central, ¿no? Sería el foco del poder que continuaría brillando clandestinamente sobre las figuras presidenciales. Entonces, esta es una parte porque el mural pues está construido grande, pero me gustaría en específico, si le damos otra, ahorita nos regresamos a esa. Esa es la manera en la que Siqueiros dispuso a Porfirio Díaz. Entonces, cuando a mí me hablan justamente del agujero negro y de cómo empieza a capturar todo, pues no puedo más que vislumbrar ahí al poder, ¿no? A Porfirio Díaz, alrededor justamente de todos los científicos, ¿no? Todos los positivistas, dándole consejos. De un lado está justamente un general, ¿no? Y alrededor de ellos pues todas las prostitutas bailando, ¿no? Para muchas feministas también esto será un gran problema, porque en el muralismo mexicano la mayoría de las mujeres siempre fue representada o bien como madre, pero como madre violada, como sería el caso no puede ser, de Colón y La Malinche, o de este modo, ¿no? Pero por el momento no me voy a ir por esa vía, ¿no? Pero sería importante tenerla ahí por la pregunta del devenir mujer en pintura, etc. Entonces me pregunto, ¿cómo pintar un pueblo? Y para eso pues quisiera traer a Didier Huberman. Él dice, ¿no?, en este texto que se llama Pueblos expuestos, pueblos fulgurantes, la siguiente pregunta: ¿pasará con los pueblos como con esos viles objetos, pelos, barro, mugre, a cuyo respecto Sócrates en el Parménides dudaba de que hubiese una idea de ellos? Esta pregunta la lanza Didier Huberman, ¿no? Entonces podríamos en un primer momento cuestionarnos, ¿no?, ¿para qué traer una pregunta tan extraña? ¿Qué senda nos puede abrir esta pregunta? Así, lo primero que quisiera señalar es que la pregunta de Didier Huberman no es una pregunta baladí. Recordamos que la idea de pelos, de mugre, de barros en el Parménides está inserta en la pregunta por la esencia de la verdad, lo cual nos conduce a debatir si hay una idea de pueblo, es decir, a pensar si el pueblo tiene una esencia. Para los fines de este ensayo, diré que la esencia del pueblo, al igual que la esencia de todo aquello que a Sócrates le costaba tanto pensar, como sería la idea de pelos, subyace en aquello que tanto le disgustaba a nuestro partero, en las imágenes simulacros y su relación con el museo. No obstante, para poder esclarecer este pensamiento, quisiera realizar un rodeo. Así, lo primero que hay que señalar es que, ante la posibilidad de que estos viles objetos se filtren y subvierten lo real, el poder crear dispositivos de verdad que hacen ver, es decir, que representan y precisan modelos.
En nuestra problemática en específico, la didáctica histórica se constituye como la estrategia que condiciona una idea de pueblo, que la restringe, la identifica y la conduce a una doctrina. Didi Huberman nos habla de una sobreexposición del pueblo a la luz. Podemos hablar de esto en modo de la didáctica, ¿no? Es una sobreexposición. El pueblo desaparece en la rostrificación. Se trata de comunidades privadas de su singularidad, en la que las imágenes no claman por justicia, sino que más bien las imágenes son empleadas para legitimar la violencia ejercida sobre ellos, todo ello por medio de un mito teológico que justifica los crímenes. Pensando en la lógica contemporánea de la sobreexposición del pueblo, Didi Huberman nos dice lo que sigue. Entonces esta es la cita, ¿no? Los pueblos están expuestos. Nos gustaría mucho que esta proposición quisiera decir: los pueblos son hoy más visibles unos para otros de lo que nunca fueron. Y se preguntan, ¿no son ellos el objeto de todos los documentales, todos los turismos, todos los mercados comerciales, todas las telerrealidades posibles e imaginables? También nos gustaría poder significar con esta frase que los pueblos están hoy, gracias a la victoria de las democracias, entre comillas, mejor representados, entre comillas, que antes. Y sin embargo, solo se trata de exactamente lo contrario, ni más ni menos. Los pueblos están expuestos por el hecho de ser amenazados, justamente en su representación política y estética, e incluso, como sucede con demasiada frecuencia, en su existencia misma. Los pueblos están siempre expuestos a desaparecer. ¿Qué hacer, qué pensar en este estado de perpetua amenaza? ¿Cómo hacer para que los pueblos se expongan a sí mismos y no a su desaparición? Para que aparezcan y cobren figuras, se pregunta Didi Huberman, ¿no? Así, tirando de esta cita, podríamos preguntar: ¿qué clase de exposición del pueblo fue la que se gestó en la pintura de Siqueiros, en específico en el porfirismo a la revolución? En realidad, tras la caída del régimen porfirista, hay una mejor representación del pueblo. Tras la victoria democrática, entre comillas, en realidad hay una mejor representación política. Es necesaria la representación, porque está en juego en los muros de las instancias oficiales y en los museos. Y por último, representar los pueblos como Siqueiros adquiere un nombre propio. Pensando con Didi Huberman, así como experimentando la pintura de Siqueiros, diré que en del porfirismo a la revolución lo que se precipita es una disyunción paradójica entre un aparato de captura y un devenir pueblo. Retomando la idea de Didi Huberman de que los pueblos siempre están amenazados, expuestos a desaparecer, en del porfirismo a la revolución lo que se incluye es una absorción que clama por romper con la imagen didáctica, legitimadora de una mitografía soberana, para constituirse como una imagen que clama justicia. Se trata de una aparición fulgurante de una imagen del otro que se instaura en la poética expresión dispuesta en el museo oficial. De este modo, frente a la exposición de los muros, la imagen del pueblo solo puede comenzar a ser digna e interesante si se dona, y dirá Didi Huberman, como una imagen superviviente, como una imagen que muestra veladamente formas del obcecado por reflectores del pueblo. Pienso entonces que la pregunta por cómo es que Siqueiros adquiere su nombre propio se engarza con la pregunta cómo se expone un pueblo. Siqueiros genera procesos de absorción pintando un pueblo, generando simulacros de este, no permitiendo que el cliché nacionalista, modernista, mestizo, capture su figura. De esta lectura, Siqueiros no pretende representar un pueblo. Siqueiros experimenta un devenir pueblo, y del porfirismo a la revolución se convierte de este modo no en una didáctica histórica, sino una errática expresión de absorción. Volviendo a lo dispuesto en pueblos expuestos, pueblos fulgurantes, Didi Huberman señala que normalmente el pueblo es sobreexpuesto en las representaciones consensuales de la historia, siendo entonces que aparecen grandes interrogantes como las que siguen. ¿Cómo hacer la historia de los pueblos? ¿Dónde hallar la palabra de los sin nombre, la escritura de los sin papeles, el lugar de los sin techo, la reivindicación de los sin derechos, la dignidad de los sin imágenes? ¿Dónde hallar el archivo de aquellos de quienes no se quiere consignar nada, aquellos cuya memoria misma a veces se quiere matar? Para Didi Huberman la salida está en la generación de nuevos montajes, en romper con los archivos culturales y las prácticas de la verdad. Él habla de la supervivencia de las imágenes en las que se exponen los sin nombre,
Se trata, nos dice Didi Uberman, de inventar una poética para los pueblos. En otro de sus textos, se llama La supervivencia de las imágenes, Didi Uberman habla de imágenes luciérnagas, es decir, de imágenes que nos dan cuenta de nuestra obcecación, de nuestra ceguera generada por los grandes reflectores, por las magnas historias de oro. Así, imágenes luciérnagas son imágenes que, frente al espacio-tiempo soles, obligan a que la memoria se subleve. Así, en los pueblos expuestos, pueblos fulgurantes, se señala que exponer a los pueblos sería entonces hacer figurar a los sin parte, a los sin nombre, en las filas de los sujetos políticos con todas las de la ley, rompiendo así con toda representación epistemológica y política. Con lo cual podrían pensar que las imágenes luciérnagas son bloques de memoria que se presentan en el aquí y en el ahora para sublimar nuestra contemporaneidad. Y aquí traigo esta parte del porfirismo a la revolución, que es la imagen justamente de campesinos de la soldadera acompañados por Zapata, por Villa y Madero, todos ellos ceñidos en un torbellino, ¿no? Se confrontan a la estratificación dispuesta en el otro muro, ¿no? Entonces tengamos presente que en el otro muro estaría Porfirio Díaz alrededor, todos los científicos, y aquí tenemos en contraparte esta parte del mural, ¿no? Entonces el campesino, la soldadera, acompañados de Zapata, Villa y Madero, todos son ceñidos en un torbellino, se confrontan a la estratificación dispuesta en el otro muro, en el cual se encuentra la figura de Porfirio Díaz bajo un halo solar, encapsulado por un grupo de científicos. La figura de Porfirio se presenta entonces con ese agujero negro que captura todas las significaciones. Se trata, como ya se había señalado junto a Guattari, de la sobrecodificación con la que el poder invade el horizonte de sentido. Aquí lo que me gustaría pensar es que frente a la figura significante de Porfirio Díaz, la figura significante de Zapata, Villa y Madero no son agujeros negros, sino que son tifones, ¿no? Son estos nombres propios de los que hablamos al principio. Con el fin de ir ya cerrando todo esto, me gustaría preguntarme justamente qué implica pintar un pueblo a partir de la idea de la siguiente figura, que es esta que aparece también en el mural, ¿no? Están luchando por la bandera, están luchando por, algunos dirán que por la identidad, ¿no? Están luchando por ver quién es el que controla la nacionalidad, ¿no? Para los fines de nuestra línea de pensamiento, diré que el combate por la bandera manifiesta la contienda por la manera en la que se pinta un pueblo. Pintar no es representar, estamos saturados de representación, estamos sobreexpuestos, sobreidentificados. La lucha por un símbolo no es la lucha por la representación ni por el reconocimiento que desde siempre se mueve bajo lo reactivo. La pregunta no es qué significa un símbolo, sino con qué conecta, con qué afecto se manifiesta, con qué velocidad se desvela. La contienda por la bandera no significa, más bien revela una problemática, una contienda por el sentido y el cuerpo de un pueblo. Palomares, Marx, Bakunin, Flores Magón, Guadalupe Posada no son agujeros negros, no son rostridades, son más bien campos intensivos, trazos cartográficos que llaman y exigen la sublevación de la memoria. Tal vez aquí podríamos hablar de un campo virtual latente en expresión manifiesta en el mural de Siqueiros. En el combate por el símbolo de un pueblo es el combate por la generación de un gesto soberano no identitario. Del porfirismo a la revolución es una pintura que conmemora la sublevación, ese acontecimiento en el que se hace pueblo. El moral es un recomienzo sin cesar del clamor por justicia. No hay didáctica, ya que su temporalidad es anacrónica, su sublevación es diferencial. Así, frente a esos tiempos oscuros en los que reina la bajeza y la estupidez del pensamiento, la pintura se dispone como un gesto en el que se manifiestan nuestros deseos de soberanía como vida estética. De este modo, frente a los propósitos significantes de José de Jesús Núñez Domínguez de enseñar al pueblo cómo ver, es decir, de hacer en términos de Didi Uberman de levantamiento un objeto de exposición, es decir, un objeto didáctico. Del porfirismo a la revolución nos hace patente el acto mismo del pintar como un gesto de absorción que no pretende estetizar para anestesiar la sublevación, sino que es la expresión misma de un acto de sublevación de la memoria y con ella de los afectos. Todo esto lo saco pensando en Didi Uberman en su texto Sublevaciones. En este texto Didi Uberman se pregunta
¿Por qué las imágenes beben tan a menudo de nuestros recuerdos para dar forma a nuestros deseos de emancipación? Y remarca, una antropología política de las imágenes no debería partir también del simple hecho de que nuestros deseos necesitan la fuerza de nuestros recuerdos, la concisión de darles una forma, la que no olvide de dónde viene y que gracias a eso es capaz de reinventar todas las formas posibles. Se cierra cita. Así, en el porfirismo de la revolución, más que hallar una consigna identitaria, lo que se expresa son tantos intensivos, cadencias subversivas que se levantan frente a las significaciones para hacer los deseos de emancipación. Y aquí traigo la siguiente figura. Por lo anterior, que la figura que yace al lado del combate por el símbolo no sea otra más que la figura del cuerpo caído, levantado en hombros. El cuerpo clama por una justicia. Pero como ya habíamos señalado, no se trata de una justicia pasada, perdón. Se trata de una justicia intensiva en la que subyacen los tres tiempos, los cuales se engarcen en el aquí y en el ahora, convocando el levantamiento. Como lo señala Didi Huberman, en el levantamiento se rompe con una historia que todo el mundo creía concluida. Cierro cita. En el levantamiento no hay teología histórica. El historiador anticuario y monumental son separados de la memoria para que ésta esté viva. En la absorción dispuesta por Siqueiros del porfirismo a la revolución, el levantamiento del pueblo no tiene ningún rasgo de rostrificación significante. Didi Huberman afirma que las luciérnagas forman una comunidad anacrónica y atópica, y que a pesar de que las luciérnagas han sido estúpidamente colocadas bajo los reflectores historiográficos, inclusive han sido atrapadas, atravesadas, puestas en ámbar y disecadas para ser examinadas, estas no están extintas, solo hay que buscarlas. He ahí el clamor dispuesto en el porfirismo a la revolución. Se trata de una invitación por danzar en el corazón de las tinieblas, así como Siqueiros danza en el corazón del Museo del Partido. Es en la danza donde se genera comunidad, donde se genera una luz no enceguecedora. En torno al anterior, quisiera traerles esta cita de Didi Huberman, en donde es una cita que cita Deleuze. Y ya con esto voy cerrando. Didi Huberman nos dice, ¿no? Se trataría, bueno, nos dice, la búsqueda por los pueblos luciérnaga se trataría, como ha sostenido Deleuze y Guattari, de producir una imagen capaz de, y cita a Deleuze, confiar al oído del porvenir las sensaciones persistentes que encarnan el acontecimiento. Que sufrir siempre renovado de los hombres, su protesta recreada, su lucha reiterada una y otra vez, y cierra cita. Lo que Kafka decía de la literatura, ¿cómo no se aplicaría en igual medida la producción de imágenes? Esa actividad, y vuelve a citar a Deleuze, que tiene menos que ver con la historia de la literatura que con el pueblo. Algo cuyos operadores principales Deleuze y Guattari habían de definir en estos términos: la desterritorialización de la lengua, la conexión del individuo con el inmediato político, el agenciamiento colectivo de la enunciación, cierra cita, todo aquello que, a su entender, propone las condiciones revolucionarias de cualquier literatura. Retornamos entonces a la necesidad de inventar una poética de los pueblos. Se trata de hacer tartamudear la representación por medio de la creación, de la desterritorialización del simulacro, aquello que, como se señaló, tanto tenía Platón. La sublevación y con esta, la absorción, muestra al pueblo que falta. Se trata de un gesto por la comunidad que viene. Ahora bien, dispuesto lo anterior, es momento de cerrar ya tratando de enlazar la lógica de pintar un pueblo con la lógica del autorretrato y de adquirir un nombre propio. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque ahorita lo vamos a ver, pero justo al lado del cuerpo muerto y de la lucha por la bandera, Siqueiros genera su autorretrato. Entonces, ¿qué pensar de hecho? ¿No? Pero para pensar en ello, primero ahí está Siqueiros, ¿no? Es el que está ahí. Ese es desde acá. Para pensar en ello, ya cerrando, quisiera remitir a este retrato que hizo Siqueiros, que se conoce como el retrato de la niña muerta.
Les leo. Esto, Julio Scherer, mientras Siqueiros estaba en la cárcel de Cumberland, fue y dice que fue únicamente ahí donde logró entrevistarlo, que lo estuvo buscando y nunca lo encontraba, y que no fue sino que estuvo en la cárcel que Siqueiros le hizo caso para generar la entrevista. Y tiene un apartado ese librito que se llama Hablar de linchamientos es mala educación. Y ahí Scherer nos relata cómo un día, a los 67 años, Siqueiros, en el polígono de la cárcel, comenzó a hablar de sí. Y nos dice Scherer, perdón, al pintor le gusta que se le oiga y mientras más personas mejor. Fue en ese polígono donde Scherer escuchó el relato sobre una exposición en la que presentó a la niña muerta. Entonces, cito el relato que Siqueiros dijo, ¿no? Son los mexicanos tan salvajes que hacen retratar los cadáveres de sus niños muertos. Y hay en México pintores tan sádicos que atreven a ejecutar encargos de esa naturaleza. Y dice Siqueiros, yo con una voz tan sonadora como la de ella le respondí. Estaban en California, entonces fue una mujer californiana la que dijo esta pregunta, ¿no? Es, en efecto, muy primitiva la costumbre de retratar niños muertos, como si estuvieran vivos. En algunas zonas lejanas de las ciudades de México se practica esa costumbre que, por otra parte, fue también griega. Pero en todos casos ha de saber usted, señora, que es mucho más salvaje y brutal asesinar a los negros vivos. Mis palabras provocaron el aplauso de la mitad de los asistentes y la fuga de la otra mitad. Ese fue Siqueiros. Dejando de lado un poco la postura de Siqueiros ante el racismo estadounidense, me interesa pensar el hecho de que Siqueiros, viviendo en zonas alejadas de las ciudades, haya retratado niños muertos. Retratos que, como bien lo indica Siqueiros, no solo son una costumbre mexicana, sino que también fue una costumbre griega e inclusive podríamos añadir egipcia. Para comenzar a pensar la lógica del autorretrato y del retrato, en la cual posteriormente nos conducirá a pensar la lógica del autorretrato, quisiera traer a colación los retratos del Fayum. Entonces, retratos que representan un entre las costumbres egipcias y las griegas, entre los vivos y los muertos. Hay un gran texto de Christopher Bailey que es La llamada muda. Y en este texto Bailey nos señala que mientras que el arte egipcio estaba dirigido a asegurar el porvenir, esto al hacer del difunto una especie de viajero, el retrato griego tenía más bien un carácter de remisión al pasado, disponiéndose así como un adiós. Lo interesante, según Bailey, es que los retratos del Fayum, antes de ser un porvenir, ¿no?, de ver hacia adelante o una remisión al pasado, se tratan de un presente eterno. Los retratos del Fayum no confrontan con rostros que parece que nos miran desde un lugar neutro, que no sería ni la muerte ni la vida. Entonces, me gustaría ir pensando el cuadro de Siqueiros como un presente eterno, ¿no? Ni lo que está atrás ni lo que está adelante. En los retratos del Fayum hay un rompimiento con toda jerarquía ontológica. Ni dioses, ni héroes, ni faraones son los retratados. Son los rostros singulares. En el Fayum fue la primera vez que, por ejemplo, se pintó un panadero. Entonces, los rostros simulacros, ¿no?, son los que son dispuestos. Es el pueblo el que es trazado por una lógica mestiza no rostrificada. Los retratos de Al-Fayum, cito, están como errantes entre dos civilizaciones. Nos dice Bailey, son los verdaderos mestizos. O sea que encontramos otra idea de mestizaje que ya no es el mestizaje atrapado por el Estado. Ahora bien, el trazo de esas singularidades desde un presente eterno nos coloca de lleno en la lógica del retrato, como lógica de un saber de la muerte como compañera de la vida. El retrato singular es la acepción de la muerte en vida, la afirmación misma del desgarro que es la vida. Podríamos decir la vida misma como una subversión sobre la muerte. Así, todo retrato implica una retención del o del ausente en un presente espectral. Bailey heideggerianamente habla de retratos para la muerte. Y es así donde encontramos la lógica del retrato resonando con la lógica de la absorción. Pintar implica tender un presente eterno en el instante mismo en el que se pliega la muerte en vida. Pensemos ahora, ¿qué implicaciones tiene para la adquisición del nombre propio Siqueiros el hecho de haberse retratado en la sección del porfiriismo y la revolución en un pueblo? Y ahora sí les puse más cercano a Siqueiros. Para desarrollar una posible respuesta a esta pregunta quisiera pensar algunas citas.
La primera cita es la de Deleuze. Y Deleuze nos dice, y cito, el sujeto nunca es primero, el sujeto siempre es una derivada, que es el producto de una operación, la operación por la cual la línea de la fuera se pliega. Cierro cita. Esto está en su libro de pintura, ¿no? Cuestión que nos permite pensar el nombre propio de Siqueiros como una derivada, como una operación estratégica, un proceso de absorción en el cual el pintor y su obra se precipitan con una topología de fuerzas provenientes de lo radicalmente bueno. Una segunda cita a pensar, en esto voy cerrando ya, es la de Bale. Y les cito, ¿no? Los retratos más emocionantes de los tiempos modernos son aquellos que han sabido buscar la persona detrás del sujeto y pintar a alguien que no dice yo, sino que circula entre nuestros ojos, entre los tres pronombres, entre las tres personas del singular, yo, tú y también él, rigiendo así cualquier situación de lenguaje toda intención al tiempo, sin poder asentarse en uno de ellos e instalar su presencia según su posición. Así, cierro cita, el autorretrato de Siqueiros dispuesto como pueblo en el positivismo a la revolución es un autorretrato que no dice yo. Esto a diferencia de muchos otros retratos de Siqueiros en donde pareciera así está, y le traía, aquí ya no lo puse, pero está ¿no? Que se le conoce como el coronelazo. Y aquí sí hay como un yo fuerte, ¿no? Para cerrar con esto, la última y la tercera cita que quisiera traer es esta de Billy Huberman, que nos dice, y cito, si la insumisión es radical, se debe a que no tiene nada que ver con ninguna forma de voluntad de acto. Uno se revela para manifestar su deseo de emancipación, no para exponerlo en una vitrina, como un vestido en un desfile de moda o como un performance en una galería de arte contemporánea. Se cierra la cita. Siqueiros adquiere su nombre propio no con diatribas contra el Estado, contra ideologías o contra pintores articulando un yo. Es en la pintura donde Siqueiros adquiere un nombre propio. La enseñanza de Siqueiros, por lo tanto, es más profunda y se une a la de muchos otros pintores. La sublevación reside en ser capaz de soportar un proceso de absorción para plasmarlo como un llamado por otra forma de vida. Una vida en constante sublevación, un clamor constante por un pueblo por otro. Y pues con eso cerraría. Pues nada, ya. Sobre la cuestión del nombre propio, creo que lo alcanzo a advertir, pero quisiera que te refirieras quizá un poco más a eso, porque hay, en lo que dices hay una, no oposición propiamente, pero hay una distinción creo que bastante clara, que recorre bastante el trabajo que nos presentaste, entre la rostrificación o la constitución propiamente de un cierto rostro y la cuestión del nombre propio, que hasta donde alcanzo a entender tiene que ver con la manera en la cual Deleuze y Guattari caracterizan el nombre propio al inicio de Rizoma, ciertamente, que dicen que un nombre propio no es otra cosa que una, no me acuerdo el término expresamente, pero es algo así como una concentración de intensidades, una cuestión de ese tipo, dicen, ¿no? Sí. Actúa más bien como un índice de intensidades. Entonces quisiera que te refirieras un poco más a la cuestión del nombre propio, en la medida en que resulta esencial, creo, en el trabajo, y como distinguiendo un poco eso del nombre propio de la cuestión del rostro, que evidentemente está tomado por la cuestión del partido, de la militancia, de ese pueblo que aparece como más que un pueblo por inventar, como un pueblo ya completamente constituido. Sí, justo cuando nos estabas tú diciendo en la mañana que el fascismo tiene estos focos moleculares que saltan, justo me estaba cuestionando, bueno, no el fascismo estatal, ¿no? Sino claro, el microfascismo. ¿Qué pasa con el rostro microfascista? ¿No? Porque
pareciera que es sumamente móvil. Me preguntaba justamente ahí, ante qué estamos, ante ello, cómo adquirir un nombre propio, ¿no? Porque entre la pared blanca y el agujero negro se genera la rostridad. Sí. Y me puse a pensar un poco en esto y en la cita de Guattari, en donde él afirma, ¿no? Pues que pareciera ser que cuando ellos estaban escribiendo, pues la rostridad blanca era, ¿no?, el agujero negro, ¿no? La pared blanca, y daba la rostridad blanca como la fuerte, ¿no? Pero en nuestros tiempos, pensando en los microfascismos, me preguntaba si seguiría siendo la rostridad blanca, ¿no? Porque lo que vislumbramos, no sé, no, pienso en Netflix, ¿no? Los comerciales, las redes sociales, las fotografías de redes sociales. En la apropiación justamente ya de cualquier clase de rostro, ¿no? O sea, ya cualquier rostro te lo pueden dar para vender, ¿no? Ya no es necesaria la rostridad blanca, ¿no? Entonces, ante ello todavía estamos en un peligro mayor, creo yo, ¿no? Porque ahí justamente cómo podemos adquirir el nombre propio. Deleuze y Guattari dice, no, el nombre propio no indica un sujeto. El nombre propio designa en primer lugar algo que es del orden del acontecimiento, del devenir. Y señala, ¿no? Y los militares y los meteorólogos tienen el secreto de los nombres propios cuando los ponen como una operación estratégica o como un tifón. Entonces, ahí es creo que también donde Lili Berman se agarra para hablar sobre la sublevación, ¿no? Termina siendo justamente este tifón, ¿no? También pensaba cómo adquirir un nombre propio en filosofía, ¿no? Por ejemplo, en el Nietzsche nos dice, ¿no? Pues únicamente cartografiando y lanzándose, recordando la primera conferencia de Sonia, ¿no? Escribir entre lo que se sabe y lo que se ignora, estar siempre en el entre. Y creo que a mí también la conferencia de Sonia me dio mucha luz, ¿no? Cuando decía, pues, tenemos que nosotros mismos romper con el binarismo con el que también a veces vemos a Deleuze, ¿no? Lo molar, lo molecular, y por ahí también ha estado en todas las otras presentaciones, ¿no? Entonces, como en una misma pintura estaría lo molar y lo molecular jugándose, ¿no? Y cómo está vivo. Entonces, sí, por aquí yo también me quedo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo adquirir este nombre propio? Porque lo que vislumbramos es que después de que, o sea, llega un momento en el que logremos adquirir el nombre propio, lo más seguro es que vamos a volver a ser capturados, significados. Y la pregunta es esta lucha constante. Y a partir de ahí se rompen todas las tecnologías. Oye, Luis, a mí yo soy fan de tu ponencia. Me super encantó, wow. Así planteaste el problema del mixto del aparato de captura y de acontecimiento, ¿no? Para decirlo en clave jacksoniana. Y de pronto me dio la impresión que con Siqueiros pasa un poco lo mismo que con los zapatistas, ¿no? Que con los zapatistas de antes con los zapatistas de ahora, que su propio acontecer, su irrupción, desborda las categorías de pensamiento, incluso de la captura, ¿no? O sea, Siqueiros, o sea, los grandes maestros siguen desmarcándose de su propia época y de los estudios que tratan de capturarlo, ¿no? Yo creo que es el caso de Siqueiros, ¿no? Entonces me llamó la atención que al final de tu intervención hablas de la muerte. Ahí no pude seguirte, pero me dio la impresión que es como una vía para sentar a
Siqueiros, justamente en este devenir pueblo que llama al propio pueblo a ocupar el lugar que le falta, ¿no? Sí. Entonces, no entendí bien cuando empezaste a hablar de mi muerte y las tipos de muerte, ya mi cognición no pudo servirte. O sea, cómo esta relación con la muerte tiene que ver con el aspecto acontecimental de la obra de Siqueiros, ¿no? Entonces yo te quería pasar eso con los comentarios, con los comunicados del subcomandante Marcos, ¿no? De pronto ponía todo el aparato categorial al revés, ¿no? Entonces toda la crítica iba un paso atrás y el subcomandante Marcos pues no era nadie, porque era un N-1 y además no tenía rostro, ¿no? Y además decía, todos somos Marcos, ¿no? Y además, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siento que aquí, y a mí me pasó un poco ahorita con tu ponencia, ¿no? Que te iba siguiendo, ya habías planteado el problema, que si Siqueiros estaba capturado, que si era marxista, que si no, que si esto, que al final no, si es acontecimiento, pero además es un acontecimiento que tiene una relación con la muerte. Entonces ahí yo me quedé así, déjamelo porque me quedé con avidez de seguir este desarrollo que planteas. Sí, ahí digamos que es completamente el pliegue que ustedes leen en Foucault y en Blanchot. Entonces, él habla sobre el pliegue de la fuera. Y él dice que justamente para romper con el yo, pues heideggerianamente hay que aceptar la muerte, ¿no? Hay que despersonalizarse. Entonces, cuando están... esto también hay un librito muy bonito de Jean-Luc Nancy sobre el autorretrato. Entonces él dice que cuando los grandes pintores están autorretratando, de alguna manera se están vinculando con la muerte, ¿no? Que están plegando la fuera para deshacerse, aunque pareciera que se están haciendo, en realidad se están deshaciendo, ¿no? Ya los pintores contemporáneos se nota más, ¿no? Porque ya Matisse y todos ellos ya no van a pintarse realistamente, ¿no? Pero ellos están implosionando. Deleuze en la clase esta de Foucault llega a decir que para poder romper con el estrato de poder hay que atravesar el arroyo poco profundo de se muere. Entonces, yo traté de vislumbrar cómo Siqueiros, al generarse su autorretrato, de alguna manera se estaba dando muerte, pero para estar presente. Pero ya como en un tifón. Y además ese tifón ya no es el tifón Siqueiros, sino es el tifón Bakunin, Marrón, la soldadera. Y a partir de ahí está llamando para generar sublevación. Lo interesante es que es en el museo que quería el Estado que les enseñara a los mexicanos a ver. Entonces, justo va por ahí la idea. Buenas tardes, felicidades por tu presentación. A mí me llama la atención también lo que decía José a propósito de la muerte, y me quedé pensando en el libro de Foucault del nacimiento de la clínica, que habla en una primera instancia del ojo que habla, ¿no? Que es como una irrupción del discurso en la mirada, ¿no? Que como que converge ciertos aspectos discursivos hacia dónde dirigirse para hacer una nosología, pero no es hasta el punto donde en la clínica se abren los cadáveres, ¿no? Que dice Foucault, abrid algunos cadáveres, dice en el libro, que cambian las concepciones de la visión. Entonces eso a mí me hacía como me hacía ver como que Siqueiros en una primera instancia, a partir del Estado, estaba en este momento del ojo que habla, ¿no?
de estar de acuerdo con el discurso impositivo de alguna manera, pero a partir de este acontecimiento que mencionas, trágico, de pintar este mural subversivo en este, no sé, era un teatro, me imagino, Sí. que está en contacto con ese cadáver del Estado, puede como que como afirmarse, ¿no? A mí me recordó una parte del prefacio La transgresión de Foucault sobre Bataille. Me voy a permitir leerlo un poquito, que es como que ese contacto cadavérico es el que subvierte o hace disrupción discursiva, ¿no? Dice así, dice: a decir verdad, en Bataille el ojo volteado no significa nada dentro de su lenguaje, por la sencilla razón que marca su límite. Indica el momento en que el lenguaje, llegado a sus confines, irrumpe fuera de sí mismo, hace explosión y se impugna radicalmente en la risa, las lágrimas, los ojos trastornados de éxtasis, el horror mudo y exorbitado del sacrificio, y mora así en el límite de este vacío, hablando de sí mismo en un lenguaje segundo, donde la ausencia de un sujeto soberano dibuja su vacío esencial y fractura sin tregua la unidad del discurso, que era lo que decías en un principio, ¿no? Como ese ausentarse en el artista. Bueno, es el recorrido que hice, Sí. más o menos en ese momento. Sí, justo. Yo eliminé algunas citillas que traía ahí, pero también estaría por ahí Bataille y justo el gesto soberano. También, por ejemplo, ahorita estuve pensando en Crítica y Clínica, y justamente ahí donde dice, no, pues todos aquellos que tuvieran una vida muy interesante y que creen que pueden escribirla y hacer literatura son unos imbéciles, ¿no? Porque pues escribir literatura implica darse muerte, ¿no? Entonces creo que por ahí también estaría esta idea, ¿no? del darse muerte a sí mismos en el acto de crear, de pintar. Y tal vez por ahí estaría la posibilidad de pintar un pueblo, pero sin hablar, sin hablar en su nombre. Sin hacer apología del pueblo, porque pues termina siendo capturada por la didáctica y estratificando. Sí, a mí también me gustó mucho, además, pues nada, aprendí un montón, ¿no? En términos de historia y de los puntos que tú propones, y me hacía también pensar en este postulado de la lingüística, ¿no? En mis mesetas, que está esta idea de la consigna, ¿no? Sí. Hay una consigna que aquí está de alguna manera presente todo el tiempo, ¿no? En la didáctica y en el modo de hacer pintura, ¿no? Y en esa misma meseta está también la idea de que cuando se dice yo, ¿qué quiere decir, ¿no? Y que es cuando dicen contrario al yo del cogito, ¿no? Que es un yo esquizo, ¿no? Es una multiplicidad. Cuando yo digo una multitud, ¿no? Contengo multitudes, ¿no? Es una cosa muy nietzscheana también, ¿no? Y en Nietzsche está también esa idea de que el cuerpo también es escenario de un enfrentamiento de fuerzas, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de yoes que luchan entre sí en la estratificación, podríamos decir, y hay uno que termina dominando y hablando, ¿no? Hablando en nombre de ciertas cosas, ¿no? Y sentía que tú mostrabas con una claridad pues importante un poco esa lucha, ¿no? Que se encarnaba en la propia vida de Siqueiros, ¿no? Un poco en términos de ser el escenario de disputa de poderes, ¿no? Es un personaje absolutamente atractivo para la política, pero también para la revolución, digamos. Eso es un escenario, ¿no? Su cuerpo mismo, ¿no? Entonces rescato enormemente, digamos, los matices que haces, ¿no? Porque no es quién es Siqueiros finalmente, ¿no? Es un poco la pregunta que queda, ¿no? ¿Cuántos Siqueiros hay, ¿no? Y tú muestras a veces
a veces iba por acá y se pintaba como lo que nos muestras en la fotocopia de una manera absolutamente, cuál era el yo que dominaba ahí, ¿no? Estratificado, y en este se diluye en la multitud, ¿no? La consigna, lo esquizo, es muy potente digamos, todo el esfuerzo que haces por mostrarnos eso, y me acordó también a esa parte del ese mensaje. Sí, creo que también por ahí iría la lógica del nombre propio. Todas las tribus, ¿no? Llegan, claro, así de las estepas, los nómadas, los sedentarios también, que son parte también del nombre propio. Entonces, justo como todo eso está siempre en tensión, en pugna. Entonces, ¿cómo problematizar el acontecimiento para que la expresión misma del acontecimiento tenga estos cristales de devenir que ellos hablan y no termine en el agujero, claro, en el agujero negro? Y se juega ahí la historia, ¿no? Ese es el asunto. Sí, eso es lo importante, que toda la historia se está jugando en el presente. Claro. Y con eso rompemos con esta lógica didáctica que nos presenta la idea de que hay un principio y un fin y que ya estamos condicionados a seguir. Creo que en la pintura, como tú bien señalas, habría esta posibilidad de simulacro anacrónico, no sé cómo llamarlo. Pues es el carácter intempestivo, ¿no? Así es. Entonces, creo que con eso los museos ya cambian radicalmente, ¿no? Verlos justamente como... Bueno, hacer tremendos murales en Palacio Nacional, sí, puede ser un acto de apropiación de la revolución por el aparato de captura, ¿no? O punto de apropiación. Sí, es que es un juego. La foto de Villa y Zapata ahí sentados. ¿Quién está penetrando a quién? Sí. Sí. Y creo que con eso, justo lo que estábamos hablando ayer, ¿no? De los binarismos estallan. La foto de Villa y Zapata en el Palacio Nacional. ¿Con qué conectar, no? ¿Cómo conectan? ¿Con qué conectan todas estas expresiones? ¿Con qué hacerlas conectar? ¿Con qué hacerlas jugar? Creo que ellos lo dicen muy bonito en líneas zetas, ¿no? ¿Qué líneas te están cruzando, no? La línea molar, la línea molecular, ¿dónde te estás enraizando? ¿Cuál es el bulbo que estás generando al lanzar tal idea o pintar tal o hacer tal poema? Muy bien. Pues si no hay más, aquí lo dejamos. Gracias.